Hermanos, amigos, queremos aprovechar este momento para enviar un saludo especial a todos aquellos que nos están sintonizando por el canal Esperanza TV. Qué bueno que han decidido sintonizarnos. Quédense con nosotros. Tenemos una programación muy especial. Les damos la bienvenida y también a los que están aquí con nosotros, esta gente linda en la ciudad de Fort Worth, Texas. Han venido para participar de esta serie titulada Encontrando Esperanza para el Mundo de Hoy. Ahora tenemos un tema muy interesante, se titula Enfrentando el futuro con esperanza. Y sabes que mucha gente hoy por hoy enfrenta el futuro con temor. Cuando ve situaciones que amenazan la felicidad de la familia, la seguridad de la familia, se pregunta ¿hacia dónde vamos? Y no siempre el ser humano ve un futuro brillante, a veces ve un futuro sin mucha esperanza. Con pesimismo la gente ve el futuro. Y cuando tú analizas, descubres que la gente hoy por hoy enfrenta el futuro con temor. Por ejemplo, vemos que hay inseguridad económica. Yo no sé qué estás viviendo tú que nos estás viendo desde tu hogar. ¿Qué situación económica estás viviendo? Yo lo que sé que mucha gente ha perdido sus empleos. Otras personas no ganan suficiente para cubrir por sus gastos, pagar por sus deudas, y eso pues preocupa a la gente y la gente vive con una inseguridad económica. Hay países donde el desempleo está por los cielos. Por otro lado, vemos que hay inseguridad familiar. Muchas familias hoy por hoy se encuentran en crisis. El divorcio, por ejemplo, es un problema serio. Está amenazando la seguridad de las familias. Incluso aquí en Estados Unidos el índice de divorcios está por el 52%, y no quiere decir que el otro 48% la está pasando a todo dar. Simplemente aguantan la situación porque ya se metieron por consideración a los hijos, la religión, el trabajo, lo que sea, pero no viven felices. Incluso a una damita que estaba teniendo problemas serios matrimoniales, alguien le preguntó: ¿ha considerado ponerle fin a su matrimonio? Se quedó pensando por un momento y luego contestó y dijo: por divorcio nunca, por asesinato todos los días. Y sabes, muchas parejas viven ese tipo de relación disfuncional. Yo no sé cómo anda tu matrimonio. Por otro lado, hay quienes están enfrentando inseguridad política. Hay países donde la situación política está bien inestable. Por otro lado, aún en lugares donde la situación política parece estar estable, con todo hay decisiones que toman nuestros líderes políticos que afectan y ponen a la gente con inseguridad y temor. Por otro lado, vemos la inseguridad social. Yo no sé cómo está la situación en tu país, desde donde me estás escuchando. Yo solo sé que en muchos lugares el crimen, la violencia tiene a la gente insegura. Por otro lado, tenemos la inseguridad climática. Y vemos que en lugares donde antes llovía mucho, ahora no llueve suficiente. Lugares donde no debería de llover, hay tremendas inundaciones, y vemos tantos desastres naturales que tienen a la gente viviendo con inseguridad. Y sabes que el ser humano anhela tener seguridad en la vida, anhela poder enfrentar el futuro con esperanza. Y sabes que se ha descubierto que como nunca antes la gente está tornando al ocultismo y a la astrología, tratando de encontrar respuestas para sus temores e inseguridades, al punto que hay gente que no comienza el día sin antes leer el horóscopo. No toma decisiones en la vida sin antes consultar con el horóscopo o con algún adivino o alguna persona que supuestamente le va a leer la suerte o que le va a revelar el futuro. Incluso esto ha tenido tanta demanda que tú ves que aún lo han comercializado, al punto que tú ves en algunos canales de televisión comerciales ofreciendo darte felicidad, traerte éxito en los negocios, prosperidad, también felicidad en el amor, en el matrimonio, en el noviazgo. Y mucha gente está llamando, pagando dinero para recibir consejo de psíquicos, de astrólogos, de adivinos. Tú vas, por ejemplo, a librerías
Y te quedas sorprendido de encontrar secciones completas dedicadas al ocultismo. Y yo te digo directamente, la Biblia le llama a eso brujería. La gente hoy por hoy le llama ciencias ocultas. Pero déjame decirte una cosa. La Biblia tiene la respuesta para los temores y las inseguridades del ser humano. Vamos a ver entonces qué nos dice la Biblia. Y vamos a aprendernos esto. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Repitan conmigo, ustedes que están aquí con nosotros y también ustedes que nos están acompañando desde sus hogares. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Y sabes una cosa, la palabra de Dios, la Biblia nos dice que Dios es el que revela el futuro, por lo menos el que lo revela con certidumbre, con certeza, con seguridad. Mira lo que dice el Señor por medio del profeta Isaías, capítulo 46, versículos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios y nada hay a mí semejante. Mira, que anuncio lo por venir desde el principio y desde antiguo lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. Por lo tanto, vemos que Dios es el único que puede anunciar el futuro. Él es el único que puede anunciar las cosas antes de que sucedan y hacerlo con certidumbre, con certeza. Mira lo que dice el profeta Amós allí en el capítulo 3 de su libro, versículo 7. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Por lo tanto, Dios utilizó a profetas, a hombres que se dejaron utilizar por Él para escribir lo que llamamos la Biblia. Y ahora vemos que por medio de esos escritos Dios nos revela las cosas que van a suceder. Yo no sé si tú has dedicado tiempo a leer la Biblia, no sé si estás tomando tiempo para leer la Biblia, pero en ella Dios nos revela el futuro, Dios nos revela las cosas que están por suceder. Por ejemplo, miren 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19, leemos lo siguiente. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Nota que el consejo de Dios aquí es que pongamos atención a la palabra profética. Dediquemos tiempo a leer la Biblia. Y es interesante que a lo que Dios quiere que le pongamos atención, muchas veces es a lo que menos le ponemos atención. Yo no sé tú, yo solo sé que mucha gente está perdiendo bendiciones porque no está tomando el tiempo para leer la Biblia, la palabra profética. Yo no sé en tu país, aquí en Estados Unidos, el 95% de los hogares tiene por lo menos una Biblia o más. Quiere decir que la mayoría, pero de los que tienen la Biblia, te vas a quedar sorprendido al descubrir qué porcentaje de ellos leen la Biblia regularmente. Sabes que solamente un 3% de las familias aquí en Estados Unidos leen la Biblia regularmente. El otro 97%, aunque tiene la Biblia en sus hogares, está perdiendo bendiciones de parte de Dios porque no están tomando el tiempo para leerla. Por lo tanto, yo no sé cómo está tu hogar, pero yo sé que Dios quiere que pongas atención a la palabra profética y nota que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y déjame decirte que nosotros ahora vivimos en el tiempo de la informática, o sea, al alcance de un teclado de computadora. Al tocar ese teclado tú puedes tener por medio de internet cualquier tipo de información. Pero cuando llega a las cosas espirituales, cuando llega al conocimiento de la Biblia, la mayoría de la gente todavía está viviendo en tinieblas espirituales. Pero aquí nos dice que la palabra de Dios, la palabra profética, es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, nos ilumina, nos ayuda a entender lo que está sucediendo. Por lo tanto, podemos decir que por medio de la profecía bíblica, Dios nos abre el telón del futuro. O sea, por medio de la profecía bíblica, Dios escribe la historia
antes de que se cumpla. Y sabes una cosa, este asunto de querer saber el futuro, de vivir con temor, con inseguridad, déjame decirte, no es solamente de la gente que no tiene muchos recursos, aquella gente que no sabe cómo va a sacar adelante a su familia y ve cada vez más la cosa que se pone más difícil en la vida. ¿Sabes tú que aún la gente que tiene dinero, aún la gente que tiene poder en la vida, vive con inseguridad y con temor del futuro? ¿Sabes que hay un relato bíblico donde nos habla de un rey, de un grande imperio? Y este rey, aunque era el rey del imperio más poderoso del mundo, con todo vivía con temor e inseguridad del futuro. Vamos a ir al libro del profeta Daniel, capítulo 2, y mira lo que dice allí, comenzando con el versículo 29. Tú, oh rey, en tu casa subieron tus pensamientos, o en tu cama, subieron tus pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Antes de que termine de leer, vean esto interesante. Este rey quería saber el porvenir, estaba preocupado por el futuro, aunque era poderoso. Él reinaba en el imperio más poderoso del mundo conocido en aquel entonces. Ahora vean lo que dice: y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. El profeta Daniel le dice: Dios te mostró lo que va a suceder en el futuro. ¿De quién está hablando aquí el profeta Daniel al escribir en el capítulo 2? ¿De qué rey estamos hablando? Del rey llamado Nabucodonosor, del grande imperio de Babilonia. Comenzando con el versículo 1 del capítulo 2 de Daniel, leemos lo siguiente: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños y perturbóse su espíritu, y su sueño se huyó de él. O sea, nota, soñó Nabucodonosor sueños, se acostó preocupado por el futuro de su imperio y tuvo un sueño, y cuando despertó preocupado, turbado, porque sabía que había soñado algo importante, algo significativo. Pero ¿qué había sucedido? No se acordaba ni lo que había soñado ni lo que el sueño significaba, pero sabía que había soñado algo importante. Entonces, ¿qué hizo el rey? Mira lo que dicen los versículos 2 y 3. Y mandó el rey llamar magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que mostrasen al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he soñado un sueño, y mi espíritu se ha perturbado por saber el sueño. Qué interesante esto de ir a astrólogos, a magos, a encantadores, a adivinos. No es nada nuevo. Este rey vivió 2600 años atrás, o sea, unos 600 años antes de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro tiempo estamos hablando unos 2600 años, y ya consultaba a magos, astrólogos. Ahora vean lo interesante, cómo contestaron ellos. Versículo 4. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y mostraremos la declaración. No era la primera vez que sucedía, era común esto. De paso te digo que conforme han hecho excavaciones en la antigua Babilonia, se cree que había universidades donde enseñaban ciencias ocultas, adivinación, lo que ahora directamente la Biblia le llama brujería. Y estos magos, astrólogos, caldeos de los cuales está hablando, sin duda eran los maestros que daban esas clases en las universidades. Y ya había sucedido en el pasado que Nabucodonosor tenía un sueño, llamaba a sus magos, astrólogos, él les decía lo que había soñado, y los magos y astrólogos le daban la interpretación que mejor creían, y como no había otra cosa mejor, Nabucodonosor quedaba satisfecho con ello. Pero ahora la cosa era diferente. Miran lo que dicen los versículos 5 y 6. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el negocio se me fue, o sea, olvidé lo que soñé. Ahora sigue diciendo: si no me mostráis el sueño y su declaración, seréis hechos cuartos, y vuestras casas serán puestas por muladares. O sea, van a ser descuartizados, destruidos. Las casas de ustedes van a terminar como basureros, es lo que él les estaba diciendo. Pero entonces sigue diciendo el relato bíblico: y si me mostráis el sueño y su declaración, recibiréis de mí dones y mercedes
y grande honra. Por tanto, mostradme el sueño y su declaración. Ahora sí puso el rey a prueba a estos magos y astrólogos. Y incluso él dijo, para que yo sepa que la interpretación que le van a dar a mi sueño es verdadera, díganme también el sueño. Y quedaron turbados porque nunca antes había sucedido esto. Y vean lo que ellos contestaron. Versículo 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el negocio del rey. ¿Quiénes dijeron esto? ¿Captaste esto, mi amigo, mi hermano? Tú que estás aquí con nosotros en Fort Worth, Texas, o tú que nos ves desde tu hogar, ¿quiénes dijeron que no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el negocio del rey? Los magos, astrólogos, adivinos, aquellos que decían que tenían poderes psíquicos, que tenían la habilidad de adivinar, que tenían la habilidad de interpretar sueños, que tenían la habilidad de revelar el futuro. Ellos reconocieron que no había ser humano en la tierra que pudiese hacer eso. Ahora, ¿qué sucedió? Vean el versículo 12. Por esto el rey con ira y con grande enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. O sea, el rey mandó que mataran a don Facundo, a don Raimundo y a todo el mundo. Todos los que tenían que ver con astrología, con magia, con ciencias ocultas. Y de paso te digo, no solamente los maestros, mandó que le cortaran el cuello por parejo a todos los que estudiaban en esas universidades. Incluso mira lo que dice la Biblia en el versículo 13. Y publicóse el mandamiento, y los sabios eran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. ¿Quiénes eran Daniel y sus compañeros? Daniel y esos compañeros de él, otros 3 jovencitos, eran hebreos, judíos. ¿Qué estaban haciendo en Babilonia? Bueno, la historia registra que en el año 605 antes de nuestro Señor Jesucristo, Nabucodonosor hizo una incursión hacia Palestina, conquistó el territorio palestino. Entonces, al entrar a la ciudad de Jerusalén y controlarla, dominarla, conquistarla, se llevó un grupo de judíos exiliados a Babilonia. Pero en vez de utilizarlos a todos como esclavos, a muchos de ellos, a los jóvenes, los utilizó dándoles educación, preparación académica para que en un futuro pudiesen servir en áreas diplomáticas, siendo que ahora el imperio de Babilonia había conquistado gran parte del mundo. Y ahí fue como Daniel y sus 3 compañeros terminaron, pero no que eran magos ni astrólogos, simplemente como tomaban clases en esas universidades, pues directamente también a ellos los mandaron matar. Pero ahora mira los versículos 14 y 15 lo que dicen. Entonces Daniel habló avisada y prudentemente a Arioc, capitán de los de la guardia del rey, que había salido para matar los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿qué es la causa que este mandamiento se publica de parte del rey tan apresuradamente? Noten ustedes lo que sucedió. Daniel habló, como dice, prudentemente al rey, a Arioc, al capitán de la guardia del rey, y habló con sabiduría. ¿Qué te dice eso? Que el cristiano, el hijo de Dios, cuando se ve en una crisis, no pierde control de sus emociones, no pierde la cabeza. En vez de querer huir, esconderse, él habló avisadamente y prudentemente. Así es el cristiano. A veces encara situaciones en la vida que desde el punto de vista no tienen solución. Imagínense, ya el rey había dado la orden que mandaran matar a todos. Y Daniel, en vez de caer en la desesperación, confió en Dios y habló prudente y avisadamente a este hombre. Y sabes que cuando tú haces eso, hay bendiciones. Cuando tú aprendes a confiar en Dios y no pierdes la cabeza ante los problemas y dificultades,
hay bendiciones, Dios te recompensa tu fe, tu confianza. Entonces Arioc, dice la Biblia, declaró el negocio al rey, a Daniel. O sea, le explicó lo que había sucedido, cómo estos magos astrólogos no habían podido revelarle el sueño al rey, y entonces por eso habían mandado matar a todos los sabios de Babilonia. Ahora veamos lo siguiente. Versículo 16, Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría al rey la declaración. Bueno, como no había quien le diera esperanza al rey, y este joven le dio esperanza, y sin duda Daniel habló con convicción, porque así es el Hijo de Dios. Cuando tú tienes fe en Dios, aunque no sabes cómo se va a resolver el problema, tú crees en Dios, reclamas ya de una vez que Dios, las bendiciones de Dios, y que Dios va a obrar en tu favor, y hablas con confianza, con seguridad. Yo no sé cómo actúas tú cuando te encuentras ante situaciones difíciles, cuando estás confrontado con situaciones que desde el punto de vista humano no tienen solución, pero Daniel aquí habló con confianza y seguridad. Y en esa noche, en vez de caer en la desesperación, Daniel, querer huir, la Biblia dice que se reunió con sus 3 compañeros y cayeron de rodillas. Oraron, pidieron sabiduría de lo alto para poder entonces ellos revelar este sueño al rey. Y sabes que Dios honra la fe de sus hijos. Dios honra la fe de aquellos que aprenden a confiar en Él. Quiere decir que ante los problemas de la vida, mi amado, en la familia, como sea, en el matrimonio, todavía hay poder en la oración. Estás enfrentando un problema familiar, estás enfrentando un problema matrimonial, un problema con tus hijos, un problema económico, un problema de salud. En vez de caer en la desesperación, amado, cae de rodillas, confía en Dios, porque hay poder en la oración. Y mira lo que sucedió esa noche, el versículo 19. Entonces el arcano fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Esa noche Dios le reveló el misterio a Daniel. Eso me dice que Dios honra la fe de sus hijos. Dios nunca va a chasquear a aquellos que aprenden a confiar en Él y que depositan su confianza en Él. ¿Qué hizo Daniel entonces? Muy tempranito se levantó y se dirigió hacia el palacio del rey para revelarle el sueño al rey. Llegó allá y entonces, después de saludar, comienza a revelarle el sueño. Y mira lo que le dice en el versículo 31. Tú, oh rey, veías, y aquí una grande imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Óyeme, a mí me hubiese gustado haber estado allí cuando Daniel le reveló esta parte al rey Nabucodonosor del sueño. Yo no sé tú, pero hubiese sido emocionante haber visto la reacción del rey Nabucodonosor, porque efectivamente eso era lo que había soñado, una grande imagen. Ahora, ¿por qué era terrible el aspecto de ella? Porque la cabeza estaba hecha de oro, brazos y pechos de plata, vientre y muslos de bronce, las piernas de hierro, los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, y una piedra venía y le pegaba a la imagen, acababa con toda la imagen, y esa piedra se hacía un grande monte que llenaba toda la tierra. Y cuando Nabucodonosor escuchó todo esto, efectivamente eso era lo que él había soñado. Pero ahora, ¿qué significaba este sueño? ¿Qué era todo eso? Versículo 36 le dice Daniel: este es el sueño. La declaración de él diremos también en presencia del rey. Y así Daniel prosigue a darle la interpretación. ¿Qué significaban todos estos detalles de ese sueño y de esa imagen? Ya me imagino Nabucodonosor cómo debe de haber estado intrigado, pero al mismo tiempo entusiasmado, emocionado al estar escuchando lo que Daniel le decía. Y ahora comienza a darle la interpretación del sueño. Versículos 37 y 38. Y Daniel le dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino, potencia y fortaleza y majestad.
y todo lo que habitan, hijos de hombres, bestias del campo y llaves del cielo, Él ha entregado en tu mano y te ha hecho enseñorar sobre todo. Ahora nota algo interesante antes de que terminemos de leer esta cita bíblica. Daniel le dio la honra y la gloria a quien lo merece. Políticamente hubiese tenido más ventaja Daniel haberle dicho a Nabucodonosor lo que todo mundo le decía. El rey estaba impuesto a ser adulado por sus súbditos, que le dijeran: tú eres rey de reyes porque con tu sabiduría, con tu inteligencia te has ganado el reino y con tu poder has logrado todo. Pero noten que Daniel le dio la honra y la gloria a Dios, reconoció a Dios. Notas, políticamente no era correcto eso, pero era lo que debería de hacer por valores y principios. Y el cristiano, el hijo de Dios, siempre va a aprender a darle la honra y la gloria a Dios. Siempre va a reconocer a Dios ante todas las situaciones y circunstancias de la vida. En los éxitos, en los logros de la vida, el cristiano siempre aprenderá a glorificar el nombre de Dios y a agradecer a Dios. Ahora nota cómo termina esa parte, el versículo ese. Tú eres aquella cabeza de oro. O sea, en esa grande imagen, Dios le estaba diciendo a Nabucodonosor: tu reino, tu imperio es esa cabeza de oro. O sea, por medio de esta imagen, Dios le estaba mostrando al rey Nabucodonosor el surgimiento y la caída de los imperios en la historia, comenzando desde el tiempo de Babilonia en el año 605 y avanzando en la historia. Y vamos a ver que nos lleva hasta el momento glorioso cuando el Señor Jesús aparece por su iglesia. Ahora, Babilonia, hermanos, de hecho fue un imperio de oro, un imperio pero maravilloso. Reinó desde el año 605 hasta el año 539 antes de nuestro Señor Jesucristo. Babilonia, hermanos, quedó en la historia, por ejemplo, con una de las 7 maravillas del mundo, conocido en aquel entonces, los jardines colgantes de Babilonia. Algo impresionante, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Edificios preciosísimos había allá en Babilonia, con unas estructuras, con una arquitectura tremendísima. Incluso la palabra Babilonia viene de la palabra o el vocablo Babel, y Babel quiere decir confusión. Allí donde estuvo la ciudad de Babilonia, antes había estado la torre de Babel. Si tú conoces ese relato bíblico después del diluvio, de una vez que Dios acabó con la humanidad, porque la Biblia dice que se había aumentado tanto la maldad que los designios del hombre eran de continuo al mal, y Dios trajo un diluvio. Pero después, con las generaciones de Noé, se multiplican y comienzan a querer hacer una grande ciudad donde tuvieran ellos un grande nombre, ser poderosos, y también quisieron hacer una grande torre. Y la Biblia dice que Dios les confundió las lenguas. La Biblia no dice qué idioma se hablaba hasta este momento, pero de hecho se hablaba un solo idioma. Pero entonces desciende el Espíritu de Dios y les confunde las lenguas y no se entienden. Y de allí viene la palabra Babel, quiere decir confusión. Y como allí estuvo esa torre, después le pusieron a este grande imperio Babilonia, que también quiere decir confusión. Pero imagínate por unos momentos conmigo lo que debe de haber sucedido, que están construyendo y de repente se le acerca uno a otro, le dice: excuse me sir, I need a hammer and nails. Y el otro se le queda viendo: óyeme, pero ¿qué está diciendo este compadre? No le entiendo. Sir, I need a hammer and nails. No le entiendo, no sé qué me dice. Y este va con otro, le dice: discúlpeme compadre, yo necesito un martillo y clavos. Usted tiene un martillo y clavos. Y el otro le dice: nie pan ni mayo, un ruso, imagínate, hablando ruso. Y este va a otro y le dice: izvinichi, eskajite pajalsta, molotok jest, minye nushna molotok jest. Y el otro dice: ¿y qué le fala? Yo no entiendo qué le está falando. Y este va con otro y dice: o Senhor tem um martelo e pregos. Eu preciso de um martelo e pregos. Você tem um martelo e pregos? E o outro le dice: me despiaja, non capisco quello che dici.
Parle più piano, per favore. ¿Te imaginas la tremenda confusión que sucedió? Y por eso se le llamó la Torre de Babel. Y ahí estuvo ese grande imperio. Ahora tú vas al país de Irak, al sur de Bagdad, encuentras allí las ruinas. Es un lugar arqueológico de lo que fue esa grande Babilonia. Y se ha descubierto que era un imperio, pero tremendísimo. Ahora, aquí tú ves esto y dices, ¿por qué razón esta ciudad llegó a su fin, no se reconstruyó? Es interesante que en el libro de Isaías, en otro estudio vamos a ver esto, Dios ya había profetizado que una vez que cayera este grande imperio, nunca más se iba a volver a reedificar esta grande Babilonia. Y sin duda los que escucharon eso en el tiempo del profeta Isaías se deben de haber reído de este profeta, porque imagínense el imperio más grande del mundo, con una potencia, con un control, dominio, y ahora que llegara a su fin y que nunca más se reconstruyera ese imperio. Pero no terminaba allí la profecía. Mira Daniel 2:39. Y después de ti se levantará otro reino menor que tú. O sea, después de Babilonia vendría un segundo imperio mundial, y aunque sería inferior a Babilonia, pero con todo se levantaría al poderío. Y lo que Dios profetizó, la historia lo confirmó. En el año 539, antes de nuestro Señor Jesucristo, surge el grande imperio de los medos y los persas, que en esta profecía estaba simbolizado por los brazos y pechos de plata. El 13 de octubre del año 539, antes de nuestro Señor Jesucristo, se encontraba el rey de Babilonia, ya no Nabucodonosor, sino ahora estaba reinando Belsasar, el nieto de Nabucodonosor. Y este joven se encontraba en una grande fiesta con sus capitanes, con sus representantes de provincias que él dominaba en todo el mundo, y tenía una grande fiesta. Y entonces, bebiendo, él le estaba ofreciendo culto a sus dioses paganos, a Baal Marduk, a Ishtar, a Tamuz y otras deidades más que tenían. Pues él mandó traer unos vasos de oro y plata que habían sido traídos de Jerusalén a Babilonia por su abuelo en la tercera incursión que había hecho Nabucodonosor en el año 586 antes de nuestro Señor Jesucristo. Destruyó la ciudad y el templo porque los judíos se habían levantado en contra del gobierno de Babilonia, y se trajo los utensilios sagrados del templo de Jerusalén. Pero Nabucodonosor tuvo respeto por estas cosas porque Dios se manifestó en la vida de Nabucodonosor, y Nabucodonosor llegó a reconocer a Dios como el Dios todopoderoso y creador de todas las cosas. Pues entonces él tuvo respeto por esto, pero este joven, bajo el efecto del alcohol, se olvidó de lo que había aprendido de su padre, de su abuelo, y perdió respeto por esas cosas sagradas y mandó traer esos vasos y comenzó a beber y rendirle culto a sus dioses paganos con esos vasos de oro y de plata que habían sido los utensilios del templo de Jerusalén. Y la Biblia dice que de repente una mano nada más comenzó a escribir en la pared. De ahí viene esa expresión que dicen the writing on the wall. He saw the writing on the wall. Cuando una persona está por recibir un juicio por algo que hizo, dicen vio la escritura en la pared. Es una expresión muy común en inglés. Hay gente que ni siquiera sabe de dónde viene eso. Viene exactamente de esta experiencia del año 539, cuando Belsasar miró esa mano que comenzó a escribir. Y de nuevo, ¿qué hizo? Él, como había hecho su abuelo al principio, mandó traer magos, astrólogos, y nadie le pudo decir lo que allí estaba escrito. Pero entonces la madre de él le habló de Daniel, que ya no era un jovencito, como cuando había sido llevado a Babilonia de Jerusalén. No, ahora ya era un anciano, Daniel. Entonces viene Daniel y le dice, mira, allí dice Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y me imagino que Belsasar debe de haber preguntado, ¿y qué quiere decir eso? ¿Con qué se come eso? Entonces Daniel le comenzó a explicar, darle la interpretación. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin.
Enseguida decía Tequel: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Este joven, amados, había tenido la misma oportunidad que su abuelo. Dios se había manifestado en la vida de él, pero insistió en rechazar el amor y la misericordia y la dirección de Dios. Y aunque Dios es un Dios paciente, así nos dice la Biblia, con todo llega un momento que si tú sigues rechazando el amor de Dios, sigues rechazando la misericordia de Dios, Dios no tiene otra opción más que echar para atrás, aceptar la decisión que tú has tomado. Y hasta este punto Dios había seguido manifestándose en la vida de este joven rey, pero Dios dijo: muy bien, no quieres nada conmigo, está bien, fuiste pesado en balanza y fuiste hallado falto. Y déjame decirte una cosa a ti, joven que me ves: el hecho de que tus padres conozcan de Dios, que te hayan hablado de Dios, eso no garantiza que tú vas a vivir la vida cristiana. Sin duda Belsasar aprendió de su abuelo, de su padre, pero con todo, él nunca hizo una conexión personal con el Señor, con Dios. Nunca estableció esa relación personal. Quiere decir que tú tienes que llegar a un punto que tú estableces una relación personal con el Señor Jesús, porque Dios no conoce nietos, Dios tiene solamente hijos. Y mira lo siguiente: Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Nota que claro, Dios allí le dijo lo que iba a suceder. Y la historia cuenta que esa misma noche ya el ejército de los medos y los persas, dirigido por ese general Ciro, ya habían rodeado la ciudad. Pero era una ciudad amurallada, no había forma de penetrarla fácil. Y pues como era un ejército inferior, sin duda los centinelas hasta estaban despreocupados. Y esa noche había una tremenda fiesta, a lo mejor hasta ellos mismos habían estado celebrando y se despreocuparon. Pero la historia cuenta que el general Ciro, con sus ingenieros, descubrieron que si lograban descauzar el flujo del río Éufrates antes de llegar a la ciudad, quedaba abierta, había una abertura en la muralla y por allí se podían meter ellos. Y efectivamente eso hicieron esa noche: incendiaron la ciudad, destruyeron el imperio de Babilonia, vencieron al ejército de Babilonia, aunque era superior al de los medos y los persas. Y así Dios cumplió lo que había profetizado. Pero entonces el versículo 39 continúa diciendo: y otro tercer reino de metal, el cual se enseñoreará de toda la tierra. O sea, vendría un tercer imperio mundial. Y lo que Dios profetizó, la historia lo confirmó. En el año 331 antes de nuestro Señor Jesucristo, surge el imperio de Grecia y se extiende hasta el año 168 antes de nuestro Señor Jesucristo. En la imagen estaba simbolizado por el vientre y muslos de bronce. En el año 331 cuenta la historia que Alejandro el Magno venció a Darío III en la batalla de Arbela. Arbela queda al norte de Israel, en el territorio de Siria. Allí hubo una batalla decisiva. Ya Alejandro el Magno había venido haciendo conquistas, venciendo, dominando pueblos. Pero cuando llegó aquí, la historia cuenta que Darío III tenía 500,000 de soldados y Alejandro el Magno solamente tenía con él 22,000 soldados griegos. Había tenido bajas en las otras batallas y le quedaban 22,000 soldados. Pero él logró incentivarlos, motivarlos y comenzaron a atacar. Y cuando Darío III vio que había bajas en su ejército, se asustó y huyó. Y su ejército miró eso como una señal de derrota y huyeron también. Y así se estableció ese tercer imperio mundial. Pero la Biblia nos hablaba de un cuarto imperio mundial. Mira el versículo 40. Y el reino cuarto será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y doma todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. Y efectivamente surge el grande imperio de Roma en el año 168 antes de nuestro Señor Jesucristo y se extiende hasta el año 476 de nuestra era. Y en la imagen estaba simbolizado por las piernas de hierro. Y efectivamente fue un imperio de hierro que venció, que dominó imperios.
Incluso cuando el Señor Jesús nació, estaba reinando el imperio romano. El Señor Jesús fue condenado a muerte por un emperador romano. Fue llevado a la cruz por soldados romanos. Pero mira ahora lo que decía la profecía, versículos 41 y 42. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido. Dios estaba profetizando que una vez que cayera el imperio de Roma, no iba a caer porque iba a ser vencido por otro imperio, como sucedió con los imperios anteriores a Roma, Babilonia, Medo-Persia, Grecia. Dios decía que el imperio se iba a dividir y efectivamente lo que Dios profetizó, la historia lo confirmó. Pero mira cómo termina: mas habrá en él algo de fortaleza de hierro, según lo que viste el hierro mezclado con el tiesto de barro, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte y en parte será frágil. Y efectivamente lo que Dios profetizó, la historia lo confirmó. En el año 476 surgen las naciones europeas de la división del imperio romano. Y aquí en la imagen estaba simbolizado por los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y así surgen las naciones europeas, que incluía también el imperio romano, el norte del África. El emperador Augusto fue destronado ese año, en el año 476, por las tribus bárbaras que ellos dominaban en todo ese territorio. Aquí tienen los nombres: lombardos, astrogodos, vándalos, visigodos, burgundios, alemanes o alanes, como les decían también, anglosajones, érulos, francos, suevos. Y ves que algunos de las naciones europeas tienen nombres similares a estas tribus originales, que fueron las que dividieron el grande imperio romano. El versículo 43 nos dice algo muy interesante. Vean: cuanto a aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto de barro, mezclaránse con simiente humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mistura con el tiesto. O sea, Dios estaba diciendo que una vez que se dividiera el imperio romano, intentarían volver a unir ese grande imperio mundial, y lo iban a hacer por medio de simiente humana. Y históricamente está comprobado que después de la división del imperio romano, después del año 476 de nuestra era, hubo casamientos de realezas de un imperio con realezas de otro imperio, y así tratando de, por medio de lazos humanos, unir ese grande imperio mundial, y nunca lo lograron. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que nunca más se iba a volver a unir ese grande imperio mundial. Ahora el versículo 44, mira lo que dice: y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá. Y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Aquí entra entonces el reino que Dios va a establecer. En la profecía, el versículo 45 decía: de la manera que viste que de aquel monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó al hierro, al metal, al tiesto, a la plata y al oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su declaración. Quiere decir que en este sueño, esa grande piedra que venía y le pegaba la imagen en las piernas y la destruía y la hacía un polvo tan finito que desaparecía, es la venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria, que viene a establecer ese reino, nos dice la profecía, que nunca jamás se va a corromper. Yo te digo, mi amado, la profecía es fascinante. A mí me gusta la profecía bíblica, porque tú la comparas a la luz de la historia y descubres que exactamente como Dios lo dijo, se han ido cumpliendo los eventos. Ahora nota que Dios dijo que en los días de estos reyes es cuando Dios iba a establecer ese reino que nunca jamás se iba a corromper. O sea, en la historia de la humanidad, cuando estuviesen luchando por tener un imperio mundial, entonces el Señor vendría a establecer ese reino. Y sabes una cosa, vemos en la historia, por ejemplo, Napoleón,
Hitler y otros más que fueron ambiciosos, que quisieron dominar al mundo. Historiadores hablan, por ejemplo, de Hitler, de Napoleón, que estos hombres tenían todo lo que se necesitaba para unir un imperio mundial, para dominar al mundo, pero no lo lograron. ¿Por qué razón? Porque Dios había dicho que nunca más se iba a volver a unir ese imperio mundial. Quiere decir, amados, que con esto Dios nos está diciendo que Él va a fundar un reino. Ese imperio que nunca jamás se va a corromper. Porque hoy por hoy, aún los líderes políticos, aquellos revolucionarios que quieren cambiar un país, quieren cambiar la ideología y comúnmente entran con buenas intenciones diciendo: yo quiero trabajar por los pobres, yo quiero ayudar al necesitado. Pero una vez que están en poder, la mayoría de ellos se corrompen, porque así es el poder, corrompe al ser humano. Pero nota que la profecía nos dice que este reino nunca más o jamás se va a corromper. Tú y yo ya no estamos viviendo en la cabeza de oro de esa imagen. Babilonia pasó a la historia en el año 539. No estamos viviendo en el tiempo de Medo-Persia, brazos y pechos de plata, pasó a la historia en el año 331. No estamos viviendo en los muslos y vientres de bronce. El imperio de Grecia pasó a la historia en el año 168 antes de nuestro Señor Jesucristo. No estamos viviendo en las piernas de esa grande imagen. El imperio de Roma pasó a la historia en el año 476. Se divide el imperio romano, surgen las naciones europeas. Tú y yo estamos viviendo en las uñas de los dedos de los pies de esta imagen, cuando el Dios del cielo ha de venir a establecer un reino que nunca jamás se va a corromper. Esta profecía nos enseña que Cristo viene pronto. Tú y yo estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de este mundo. Y sabes, la Biblia nos enseña que el pecado hizo una separación entre Dios y la humanidad. Cuando el hombre pecó, se hizo una separación entre Dios y el hombre. Pero Cristo Jesús vino a morir en la cruz para unir de nuevo a la humanidad con la divinidad. Jesús se humanizó, murió por nosotros en la cruz para darnos esperanza eterna. Y ahora Él quiere que seamos parte de ese reino. Cuando se fue al cielo después de que resucitó, Él dijo que iba a ir a preparar un lugar para nosotros. Y dijo: si me fuere y os aparejaré el lugar, vendré otra vez. Pues ahora Jesús está preparando ese lugar para ti, para mí. Quiere que nosotros seamos parte de ese reino. Y si tú elevas la oración que elevara aquel ladrón que estaba al lado de Jesús también en una cruz, Él te va a dar una parte en ese reino. Este ladrón se encontraba ahí en la cruz en los últimos momentos de su vida, y el compañero de él, que se encontraba al otro lado de Jesús, injuriaba a Jesús: si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz, bájate y sálvate a ti y sálvanos a nosotros también. Pero este joven voltea a ver a su amigo como puede y le dice: mira, ni tú temes a Dios en esta condición en la que estamos. Tú y yo estamos pagando por lo que merecemos. Somos ladrones. La ley manda que muramos en una cruz. Pero ¿qué dijo? Pero este es inocente. Y cuando miró a Jesús, le nació el deseo en su corazón de tener un Salvador que le diera esperanza eterna, que le quitara los sentimientos de culpabilidad, los sentimientos de fracaso, remordimiento. Sin duda había cosas que había hecho en el pasado, había robado, había cometido crímenes que lo hacían sentir mal, que le quitaban el sueño. Yo no sé tú, mi amado, si hay cosas que te hacen sentir así, te sientes inseguro, te sientes mal por el pasado, desearas regresar a cambiar eso. A lo mejor hay sentimientos de culpabilidad, sentimientos de fracaso en tu vida. Y este joven no pidió que Jesús lo salvara de la cruz. Él no tenía problema en enfrentar lo que la ley decía que tenía que enfrentar. Lo que él quería: morir con esperanza, saber que hay un Salvador, saber que hay un cielo, saber que hay una vida eterna y que podía morir tranquilo teniendo esa confianza, esa seguridad. Y mira lo que le dijo el Señor Jesús en Lucas 23:42.
El joven dijo: acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Dame una parte en ese reino. Y el Señor Jesús, si tú sigues leyendo en ese relato bíblico en Lucas 23, descubres que allí mismo le prometió la vida eterna. O sea, el Señor Jesús nunca está tan ocupado para no escuchar. Allí aún Él estaba sufriendo, pero estaba listo para darle esperanza eterna a este joven. Amado, el Señor está listo para darte esperanza eterna también. Decirte a ti que te va a dar un lugar en su reino. Y sabes, si tú elevas esta oración y le pides al Señor Jesús que te dé una parte en su reino, que venga a tu vida, que te perdone, te quite estos sentimientos de culpabilidad, sentimientos de fracaso, cuando Él venga en gloria, mira lo que te va a decir. En Mateo 25:34 dice: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Ese reino es para ti, ese reino es para mí, es para tu familia. El Señor quiere darle esperanza eterna a tu familia y quiere que mientras llegue ese día que Él establezca ese reino, que ahora tú puedas enfrentar el futuro con esperanza. Es cierto, puedas tener problemas en la vida de diferentes índoles, pero tu problema mayor en la vida, que es el pecado y las consecuencias del pecado, que es la muerte eterna, ya te la resolvió Jesús en la cruz del Calvario. Y otros problemas que puedas encarar en la vida, mi amado, tú puedes encarar el futuro con esperanza, con seguridad, porque sabes que no estás solo. El Señor o te dará la solución para tu problema o te dará las fuerzas para resistir, pero no te dejará solo. Y el Señor Jesús en esta ocasión quiere venir a tu vida. Yo quiero orar por ti. ¿Deseas tú decirle al Señor: Señor, ven a mi vida? Cámbiame, transfórmame, dame esperanza eterna, ayúdame a no tener temor del futuro, porque tú estás en control de mi vida. Ustedes que se encuentran aquí con nosotros en Fort Worth, Texas, tú que estás allá en tu hogar participando de esta serie profética, encontrando esperanza para el mundo de hoy, hasta allá la bendición de Dios te puede llegar. Déjame orar por ti. Ahí donde estás, abre tu corazón a Dios. Padre celestial, gracias por tus promesas. Padre, gracias porque podemos enfrentar el futuro con esperanza, sabiendo que tú estás en control, que tú has ido dirigiendo en la historia todos los eventos y sobre todo que tú quieres dirigir ahora nuestra vida. Quieres darnos una parte en ese reino eterno, ese reino que nunca jamás se va a corromper. Ayúdanos ahora a estar preparados, cederte nuestra voluntad, tener esperanza eterna y enfrentar el futuro con seguridad y esperanza, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Te esperamos hasta la próxima.